Buenos días, Iglesia, bienvenidos a todos los que están del otro lado compartiendo en esta mañana de domingo 5 de abril del 2020. Quisiera compartirte una palabra de parte de Dios que espero que pueda ser de bendición para tu vida en esta mañana. El domingo pasado te animaba a ver cómo podemos aprovechar esta oportunidad de cuarentena para ver la mano de Dios obrando. En situaciones complejas, un hombre de Dios como Martín Lutero escribió una canción que se levantó como un himno de adoración a Dios, que hasta el día de hoy la Iglesia cristiana lo recuerda. Inspirado en el Salmo 46, te decía que también nosotros podemos hoy escribir una nueva canción, ya que este Salmo nos refleja el poder de Dios, la presencia de Dios y la paz de Dios necesarias para atravesar cualquier situación tomados de su mano. Toda crisis es una oportunidad para aprender, para crecer. El secreto está en poder ver de las crisis las situaciones positivas y no enfrascarnos o detenernos en las situaciones negativas. En esta mañana quiero que pienses por un momento qué vas a hacer luego de esta cuarentena. Cuando puedas salir y volver a caminar las calles de tu ciudad, cuando vuelvas a la rutina. Independientemente de la lectura que puedas hacer de esta crisis, quiero hacerte un pedido en esta mañana, con todo respeto. Y ese pedido te lo hago en función de dos historias que están registradas en la Biblia. La primera está en el libro de Hechos, capítulo 27. Acá encontramos a Pablo embarcado en lo que probablemente sea su último viaje a Roma. No va en plan de misionero libre, como quizás él lo había planificado, sino como prisionero. Al frente de la expedición iba el centurión Julio, quien había recibido de Festo la responsabilidad de conducir a Roma a Pablo y a otros presos. Lo que se relata a continuación es la historia de un naufragio que nos da las bases para hacer el siguiente llamado. Iglesia, despierta y sé la voz profética para este tiempo. Lucas nos relata en el capítulo 27 del libro de Hechos, versículos 9 y 10, y dice lo siguiente: habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Iglesia, despierta y sé la voz profética para el mundo en este tiempo. Pablo podía ser la voz profética porque estaba en comunión con Dios. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 26, que Pablo está delante del rey Agripa contándole su testimonio. Y en los versículos 14 al 16 él dice: todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y el Señor contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Pablo podía ser la voz profética porque había tenido un encuentro con Dios, un encuentro con el mismo Salvador, y estaba en comunión continua con Él. Lo podemos ver en cada una de sus cartas y aún en su historia en el libro de los Hechos. Pero también esa comunión de Dios le hacía entendido en los tiempos. Hay un pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32,
que nos habla de la tribu de Isaacar y dice lo siguiente, Primera de Crónicas 12:32. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. La tribu de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos que estamos atravesando. Y la comunión con Dios nos permite entender lo que está pasando a nuestro alrededor y poder prepararnos, anticiparnos, tener medidas preventivas. Daniel capítulo 2, versículos 20 y 21 nos dice lo siguiente: y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. El mismo Señor que controla las cosas, el mismo Señor que pone y saca reyes, es el que controla los tiempos y el que da sabiduría a los entendidos para que puedan anticiparse. Romanos 8, 18 y 19 nos dice, pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se comparan con la gloria venidera que habrá de revelarse en nosotros, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está necesitando que se levante una voz profética de parte de la iglesia para anunciar lo que va a acontecer, para anunciar cómo podemos ser salvos de los acontecimientos venideros. Y no solamente estoy hablando acerca de cuestiones del fin de los tiempos, sino también acerca de cuestiones de vida o muerte para personas sin Dios. La paga del pecado es muerte, dice la palabra, y esto es lo que tiene que escuchar la gente hoy en día, que sus acciones tienen consecuencias delante de Dios. No se trata de salir a dar profecías y decir cosas sin sentido, se trata de hablar el mensaje de salvación. La tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios, conforme a su mensaje de salvación. La venida del Señor está cerca y necesitamos dar a conocerle a la gente que tienen que volverse a Dios de todo corazón. Por eso el mensaje hoy es: iglesia, despierta. Aún insiste con tu mensaje. Hechos 27 nos relata la historia en el capítulo 13 al 15, en medio de esta situación que se había levantado ahí en este momento de crisis que atraviesan en el barco. Dice, cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levantaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado noreste sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Los marineros no pudieron girar al barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Iglesia, despierta, insiste con tu mensaje. La gente, a pesar de las alertas, a pesar de la prevención, a pesar del mensaje directo, no va a hacer caso a estos mensajes. Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. La palabra dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 2 al 4. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y saltamos a los versículos 9 al 11, dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan.
Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con un terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego. Y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Iglesia, despierta, insiste con tu mensaje, mantén el control. Ten paciencia y sé un faro en medio de la oscuridad. Pablo animaba a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 5, y le decía estas palabras: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza, pues llegará el tiempo en el que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Al igual que los marineros experimentados que quisieron tener el control del barco y de sus propias vidas, la gente hoy quiere tener el control de sus propias vidas y se dejan llevar por las corrientes de este mundo. Nuestra tarea es insistirles por medio del mensaje de salvación para que le den el control de sus vidas a Dios. Iglesia, despierta, cumple con tu propósito. Leemos en la historia de Hechos, en el capítulo 27, versículos 21 al 25, que Lucas relataba lo siguiente: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Iglesia, despierta, cumple tu propósito. Y recuerda que cada crisis es una oportunidad de crecimiento. El Salmo 138, versículos 6 al 8, el salmista decía lo siguiente: aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. Recuerda que los frutos del árbol no son para el árbol. Todo lo que Dios te ha dado no es solo para vos, sino para que lo compartas. Tenemos el pan de vida para dar de comer a multitudes. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el versículo 51 dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré
por la vida del mundo. Pablo no solamente le dio ánimo a la tripulación, sino que también dice la palabra que les dio de comer pan. En medio de esta crisis, el mundo escuchó palabras de ánimo, aplausos, canciones, pero ahora el mundo está esperando comer del pan de vida, el pan de vida que es Cristo Jesús. Iglesia, basta de mensajes inflados, basta de humanismo, basta de mensajes positivos que solamente confunden a la gente y le hablan al yo. El mundo hoy necesita comer del pan de vida que es Cristo. El mundo necesita a Cristo. Cuarto y último punto, iglesia, despierta. Tu obediencia trae salvación. Leemos en la historia de Hechos, capítulo 27, versículos 42 al 44. Los soldados querían matar a los prisioneros para asegurarse de que no nadaran hasta la costa y escaparan. Pero el oficial al mando quería salvar a Pablo, así que no los dejó llevar a cabo su plan. Luego les ordenó a todos los que sabían nadar que saltaran por la borda primero y se dirigieran a tierra firme. Los demás se sujetaron a tablas o a restos del barco destruido, así que todos escaparon a salvo hasta la costa. Iglesia, levántate, no te quedes sentada mirando cómo todo se derrumba a tu alrededor. Estas fueron las palabras del maestro a Pablo. Dijo: ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y testigo. Deberás contarle al mundo lo que has visto y lo que te mostraré en el futuro. Iglesia, levántate y acciona. Se te ha comisionado con una tarea especial. La palabra dice en 2 Corintios 5, 19 y 20. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos: vuelvan a Dios. Pablo estaba atravesando un doble problema, porque no solamente la embarcación en la que viajaba estaba atravesando un fuerte viento, una tempestad que azotaba el barco, sino que él iba adentro como prisionero. Pero eso no lo detuvo para dejarse usar por Dios en medio de la crisis. Además de la situación que estamos viviendo a nivel mundial por esta crisis de salud, la gente hoy está atravesando una crisis a nivel personal, de falta de identidad, ansiedad, depresión, angustia, soledad. Y vos podés ser quien los lleve a tierra firme. Dios nos dice a través del salmista, en el Salmo 75, versículo 3, cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, yo soy quien mantiene firmes sus cimientos. Independientemente de la lectura que puedas hacer de esta crisis, como algo que va a terminar, va a pasar y de lo cual nos vamos a olvidar, o quizás como algo que va a marcar un tiempo nuevo para la sociedad. Creo que las decisiones que vayas a tomar de acá en adelante son muy importantes. Déjame contarte una historia más, muy conocida en la Biblia. Te decía que vamos a enfocarnos en dos historias, y la segunda es la que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 16. Dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto qué perversa es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto,
subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por lo que hiciste!, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. ¡Oh Señor!, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Saltamos la historia y nos vamos al capítulo 3, versículos 1 al 6 del libro de Jonás, que dice: el Señor habló por segunda vez a Jonás: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje de Dios, y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas. Entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad: nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de las manadas o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto, y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que había hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado. Si tenemos en cuenta estas dos historias, tanto el naufragio de Pablo como el naufragio de Jonás, podemos ver que hay elementos de la historia que son muy parecidos. Primero, había un hijo de Dios comisionado para dar un mensaje. Segundo, había una barca llena de marineros de distintas nacionalidades. Tercero, había una tormenta que desató pánico aún para los más experimentados. Cuarto, la vida de todos estaba en peligro de muerte. Pero en la historia de Jonás vemos también algunas cosas muy diferentes. Punto número 1,
Quien tenía que controlar la situación estaba durmiendo. Quien tenía que estar orando estaba durmiendo. Dice la historia que los marineros estaban orando a sus propios dioses. Quien tenía que estar testificando estaba durmiendo. Ellos se le acercaron y le preguntaron quién era él y por qué les estaba pasando esto. Quien tenía que levantarse y hacer algo estaba durmiendo. Ellos oraron al Dios de Jonás, le pidieron misericordia por sus vidas, arrojaron a Jonás al mar y luego adoraron a Dios. El último punto que quiero destacar: solo después de la obediencia de Jonás, luego de estar 3 días en la panza de un gran pez, como relata la historia, Dios tuvo misericordia y le dio una segunda oportunidad. Y Jonás fue y predicó en Nínive, y toda la ciudad se volvió de corazón a Dios. Una misma crisis, 2 decisiones diferentes. Mi anhelo es, en este tiempo, iglesia, con todo respeto te digo, despierta, despierta. Aprovecha esta oportunidad para testificar. Aprovecha esta oportunidad para que las cosas no sigan igual. Despierta y sé la voz profética en este tiempo. Iglesia, despierta, insiste con tu mensaje. Iglesia, despierta, cumple con tu propósito. Iglesia, despierta, porque tu obediencia trae salvación. Mi pregunta es, ¿vas a esperar a otra crisis o vas a despertarte hoy? Te animo a que en medio de esta crisis podamos levantarnos en fe, llevar el mensaje de salvación a aquellos que han perdido el rumbo de sus vidas, podamos darle de comer el pan de vida que es Cristo y que podamos llevarle a tierra firme de salvación. Oremos. Padre, en esta mañana no queremos quedarnos, Señor, dormidos como Jonás en medio de la tormenta. Queremos despertarnos y aprovechar esta situación para que la iglesia de Jesucristo se levante, Señor, y sea una voz profética en medio de la dificultad, una voz sonante y cantante en medio de las situaciones de crisis, aquella voz que declara vida en medio de la mortandad, aquella iglesia que sale a repartir no solamente comida al necesitado, sino un pan de vida al que está muerto espiritualmente. Señor, levanta una iglesia firme que se pare en medio de la tormenta para declarar que tú eres Dios y en ti tenemos nuestros pies firmes, porque tú eres la roca firme de nuestras vidas. Solo en ti podemos descansar. Señor, despierta a tu iglesia en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.